Y hay este caso, que a veces se quieren darle otro tratamiento a los campos cuando ya no son textos, sino son números, ¿no? Y hay que trabajar con los números, hay que hacer operaciones con los números, entonces eso se llama, al darle tratamiento a las columnas de salida, cuando son numéricas, es para hacer un cálculo, por eso esos campos se llaman campos calculados. Veamos, un ejemplo, ¿no? Nos ubicamos en Norwin. Y entonces se están pidiendo una lista de productos. Bueno, eso es como hacer un inventario. Y para el inventario piden algunas cosas, no todo, ¿no? Entonces, asterisco para ver todo primero y ver de aquí qué nos piden, ¿no? Pero un inventario simple. Un inventario simple básicamente tiene pues el nombre del producto, la existencia que hay en almacén y el precio de cada unidad. Es un inventario simple, ¿no? Producto, stock y precio. Y bueno, ya no van a aparecer todas las columnas, solamente las que están solicitando para el tema alimentario. Hay que señalar bien todo. Ya. Entonces, el primer producto se llama chai, ¿no? El stock es 39 y el precio es 18. Y así sucesivamente, ¿no? Y quiero enfocarme en este producto, por ejemplo, que está más fácil para darnos cuenta. Este producto 3, el producto 3, en stock hay 13 unidades. Y cada unidad, su precio unitario es 10, de 10, ¿no? Eh, Resulta que necesito este inventario, pero para cálculos de lo que se llama estados financieros. O sea, los estados financieros de una empresa se calculan viendo cuánto tienen dinero en el banco, en efectivo, cuánto tiene en muebles, inmuebles, ¿no? Y con todo eso suma todo lo que tiene la empresa en dinero, en productos, etcétera, y luego comienza a sumar todo lo que debe, ¿no? Luego el contador hace la diferencia entre lo que tiene y entre lo que debe. Si eso le sale positivo, pues la empresa está bien, pero si se le sale negativo, le sale en rojo, significa de que es más lo que debe que lo que tiene, está a punto de, está en quiebra, ¿no? Entonces tiene que solucionar ese problema. Entonces eso se le llama estados financieros. Y parte de los estados financieros es mandar lo que hay en dinero, o sea, el dinero que representan los productos en almacén. A eso se le llama inventario valorado. O sea, no es un inventario simple. Este que saca es un inventario simple, pero cuando tiene el monto que tiene su equivalente en dinero cada producto, a eso se le llama inventario valorado. ¿Y cómo lo calcula? ¿Cómo sabe cuánto hay en dinero con respecto a este tercer producto? Si hay 13 unidades y cada una cuesta 10, eso significa que en dinero tenemos 130. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando stock por precio, ¿no? Y para obtener un tercer campo, donde va a estar el monto valorado de cada producto, ¿no? A esto le llaman monto valorado. O sea, en dinero, ¿cuánto representa cada producto? Hay que multiplicar la existencia por el precio, por el stock por el precio, y con eso vas a tener el dinero que representa cada producto. Después lo sumas y bueno, ya esa es otra cuestión. Pero el monto valorado en una columna más. Y esa columna no existe. Esa columna va a ser resultado de una operación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es multiplicar stock por precio. Así. Los dos primeros son iguales, ¿no? Pero los tres primeros, el cuarto es el que cambia. El cuarto cambio es el resultado de multiplicar stock por precio. Unit stock, asteriscos, el operador que es multiplicación acá, por precio, unit price, y lo etiquetamos como monto valorado. ¿Mm? Entonces, si lo pongo entre corchetes, ¿sabe por qué? No, porque los nombres no pueden tener espacio en blanco. Si lo ponemos con espacio en blanco, eh, puede ser que el editor se confunda y diga monto es la cabecera y producto que se valorado que será, y ahí sale error, ¿no? Yo quiero decirle que todo este objeto es uno solo, que no se separe con el blanco. Bueno, pero en la última columna, vamos a ver cómo sale. ¿Se acuerda que habíamos calculado así mentalmente nomás el producto 3, ¿no? Este de acá, su monto era 130 porque multiplicamos 13 por 10, pues ahora sí están todos. Ese es el monto valorado por producto. Pregunta. ¿La primera columna existe en la tabla?
Sí, existe en la tabla. La segunda también existe en la tabla. La tercera también existe en la tabla, aunque no se llama igual el nombre, el título, pero sí existe. Pero en cambio la cuarta columna existe en la tabla. Esta cuarta columna no existe. Esa cuarta columna solo es una representación según quiere el usuario. Es un campo que no existe, es un campo calculado. Pues se llama campo calculado, porque se calcula, no es que exista realmente en la tabla. Bien. Un ejercicio parecido, pero ya con otra base de datos, ¿no? Dice presentar una lista de ingresos por cursos dictados hasta el momento en EduTech. Hay que ubicarse en EduTech y ver el panorama de ahí, qué cosas es lo que están pidiendo. Dice la lista de ingresos por curso dictado. Cuando revisan la base de datos de EduTech, van a ver lo siguiente, ¿no? De que hay dos tablas ahí que tienen que ver con cursos. Uno es curso y otro es curso programado. El curso es la entidad abstracta. Cuando hablan de curso en general, hablan de su código, hablan de su código de tarifa que tenga, el nombre del curso, algunas características adicionales que podría tener. Pero cuando se quieren matricular en el curso, para estudiar el curso, pues no se matriculan en el curso, sino se matriculan en el curso programado donde se dicta ese curso. ¿No? Por ejemplo, si ustedes son el curso programado 52166, que corresponde al código del curso SQL 81. Ese es el código del curso. Y ustedes no se matriculan en el curso SQL 81, se están matriculando en el curso programado 52166, porque el curso SQL 181, ese curso, que es SQL Server nivel 1, pues ahí no se pueden matricular. Porque quiero matricularme en el curso de SQL 1, sí, pero siempre te dicen, pues, ¿qué horario quieres, no? Tenemos inicio para tal fecha, tenemos estos grupos. En el grupo te matriculas, no en el curso, porque en el curso no dice cuándo empieza, ni quién lo va a dictar, nada de eso, ¿no? Eso está en el curso programado. Entonces quieren ver los ingresos por cada vez que se dictó el curso, o sea, los ingresos por curso programado, ¿no? Aquí está el curso programado. Quiero saber cuánto ingresó por cada curso programado. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuánto estaba el precio? Acá está el precio. Y además, ¿cuántos alumnos hubieron matriculados? Multiplico matriculados por el precio y tengo el ingreso por el curso programado, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer acá. Y busco en EduTech y ahora hago la consulta a curso programado, porque ahí está lo que estoy buscando. Pero no quiero ver todo, solamente cuido el curso programado, el código de curso que se editó, el precio que costó y la cantidad de matriculados que hubieron. Ahí está, ¿no? Pero ¿cuánto ingresó? No tengo, solamente tengo el precio y cuántos matriculados hubieron. Si quiero saber cuánto ingresó, tendría que multiplicar por cada curso que se programó el precio por matriculados y obtener una columna más donde está los ingresos por curso programado. Precio por la cantidad de matriculados, ¿sí? Es un campo calculado entonces también. Y a eso le hacemos una variante. Así, ¿no? De hecho, esto da para una mejor presentación nada más, ¿no? Luego, el calculado. El precio por matriculados y además le he puesto una etiqueta, ¿no? Ingresos por curso dictado. Y ahora sí, entonces, aquí tengo el campo calculado. El último de acá, que es el resultado de multiplicar cantidad por precio. O sea, 200 por 10 me sale 200. Y cuando cuesta 250, 250 por 10, 2500, ¿no? Bueno, esta es la primera parte entonces de campos calculados. Ahora vamos a ver otros más en la siguiente parte, ¿no? Aquí dejamos un ratito, una pausa. Ya, ahora este es un ejercicio un poquito más largo, ¿no? En Norway se puede presentar lo siguiente. Los detalles de cada venta o cada pedido que se realizó, pero presentando la siguiente información, ¿no? Ya, para eso entonces necesito la tabla para poder guiarme, ¿no? La tabla
en Norwin, que es los detalles de pedido, porque eso es lo que me están pidiendo, los detalles de pedido. Aquí tengo los pedidos, los orders y los order details, esos son los detalles de pedidos. Esto es lo que quieren. Order details. Pero vamos a ver qué quieren de ahí. Dice, el número de pedido. Así es el order ID, este que está acá. Vamos a... El número de pedido, así es el order ID, acá está. El código del producto que se vendió, eso está acá, el product ID. El precio de venta está acá, unit price. Cuando se vendió cada producto, ¿a qué precio se vendió? La cantidad vendida también está como quantity, ¿no? Acá está la cantidad vendida. Luego me piden el subtotal. Uy, pero el subtotal ¿cómo? No está, pero se calcula, pues. ¿Cómo calculan el subtotal? Multiplicando precio por cantidad, multiplican eso y encuentran el subtotal, ¿no? Multiplicando esos dos. Un calculado, ¿no? Después piden el porcentaje de descuento. Bueno, el porcentaje de descuento está acá, pero cuando vean la tabla van a ver de que en realidad está, pero con decimales. O sea, no está, por ejemplo, si es el 20%, no dice 20, dice 0.2, o sea, está dividido sobre 100 para hacer los cálculos directos, ¿no? Ya está dividido sobre 100. Entonces, si lo quieren presentar en porcentaje, ese descuento que está en decimales tienen que multiplicarlo por 100 para que aparezca 20%, no que aparezca 0.2, ¿no? Entonces hay que darle un tratamiento de presentación. De todas maneras es un campo calculado. El descuento aplicado. El descuento aplicado es el subtotal por el porcentaje de descuento dividido sobre 100. O sea, tienen que multiplicar unit price por quantity y eso multiplicarlo por el descuento dividido sobre 100. Bueno, aquí no tienen que dividir sobre 100 porque el discount ya está dividido sobre 100. Es simplemente el subtotal por discount. O sea, no es 200 entre 100, sino por 0.2, eso ya está como 0.2. Entonces es subtotal por el descuento. Es otro campo calculado. Hay que calcular el porcentaje de descuento multiplicando el descuento aplicado, perdón, el porcentaje de descuento y el descuento aplicado multiplicando el subtotal por el porcentaje de descuento dividido sobre 100. Y eso se calcula con estos dos. O sea, el descuento aplicado, el resultado de estas dos operaciones ya. Y finalmente el monto pagado. El monto pagado ya es el subtotal que se calculó antes menos el descuento que está en porcentaje. Entonces ahí viene un problema, pues, ¿no? Es una operación un poco larga, pero se puede simplificar, no se puede factorizar. Al factorizar va a encontrar que el monto pagado en realidad es el subtotal, que es unit price por discount menos el subtotal en bruto, unit price por quantity menos unit price por discount, menos. Se puede factorizar el unit price por quantity y tendremos una expresión más simple como la que va a ver luego más acá abajo. Pero es un calculado de hecho, ¿no? Nos ubicamos en Norwin. Primero vemos la tabla order de tal está como está. Y como les dije, pues están los tres primeros campos y el cuarto está pero en decimales, porque cuando le dicen el porcentaje de descuento, por ejemplo aquí dice 0.15 en esta venta, se aplicó el 0.15, eso significa el 15%, pues, ¿no? El 15%. Y lo demás hay que calcularlo, ¿no? ¿Cómo así? Ya, para ordenarlo mejor, ¿no? O sea, estos primeros se presentan tal como están en la tabla, pues, ¿no? Igualito, ¿no? Pero ya después, unit price por quantity es un calculado, es multiplicar dos campos para que salga un campo que representa ese resultado. El porcentaje de descuento es el campo multiplicado por 100 para que tenga una presentación adecuada, ¿no? Pero también está calculándose. El descuento aplicado es este subtotal, como les decía, ¿no? Por el porcentaje de descuento
dividido sobre 100, que ya está. Entonces es multiplicar el subtotal por discount. También es otro calculado. Y el monto pagado es restar, ¿no? Esta cantidad, unit price por quantity, menos esta otra. O sea, estas expresiones tienen que restarse. Así, restar. Unit price por quantity menos unit price por quantity por discount. Pero esa resta tiene dos expresiones que son iguales, ¿no? Se pueden factorizar en esa expresión. Unit price por quantity le factoriza al primero, que era 1. Unit price por quantity le factoriza al segundo. A la segunda expresión le queda discount. 1 menos discount. Entonces es el precio por cantidad, o sea, subtotal por 1 menos discount. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque si, por ejemplo, el subtotal, perdón, el descuento aplicado por el porcentaje que ha sido el 20%, en realidad, ¿cómo se calcula, no? Multiplicándolo por 0.2, porque es 200 sobre 100, por 0.2 para calcular lo que se va a descontar. Pero si quieres saber cuánto se pagó, es el 100% menos el 80% de descuento. Eso quiere decir que se paga el 80%. O sea, ya en decimales es 1 menos 0.2, que vendría a ser 0.8. Y eso es lo que se pagó, ¿no? Bien, entonces es un calculado. Todo procedente de order details. Hago la consulta. Ya está, ¿no? Más detallado, ¿no? Más detallado, puedo ver. Que por ejemplo, para estas ventas iniciales, el precio de venta fue 14, la cantidad vendida fue 12. En su total es el producto bruto, 14 por 12, que es 168. Descuento no hay. Si no hay porcentaje de descuento, tampoco hay descuento aplicado en dinero y se paga el mismo su total, 168. En cambio, por acá sí cambia la cosa, ¿no? Acá, por ejemplo, en el registro 7, ¿no? En el registro 7, el precio de venta del producto fue 42.4. La cantidad vendida fue 35. El monto bruto vendido es el producto de los dos, que sale 1.484. Pero dice que se le aplicó un 15% de descuento. Ese 15% de descuento de 1.484 equivale a 222.6. Y la resta de los dos, o sea, el subtotal menos el descuento aplicado, es casualmente 1.261,4, ¿no? La resta de estos dos. O sea, este es el monto bruto, este es el descuento aplicado, y la diferencia es lo que se pagó, ¿no? Y ahí lo tienen todo listo para poder emitir, por ejemplo, una facturación, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Yo factoricé porque en bruto tendría que hacer esto, ¿no? Unit price por quantity menos unit price por quantity por discount. Pero como estas dos expresiones tienen factor común, unit price por quantity, unit price por quantity, la factorizo. Y digo, al factorizar el primer elemento, me queda uno nomás porque es todo lo que hay. Menos, al factorizar en el segundo, el menos se queda y se va a unit price por quantity, el factor común, y me queda discount. Es factorizar nada más, para que la expresión sea más corta. Bueno, pero hasta ahí lo que hemos visto es que hemos visto que las consultas me permiten presentar a los datos de las columnas de la manera que yo quiera. Puedo elegir algunas columnas, puedo elegir todas, puedo elegir en la presentación que quiera, puedo efectuar presentaciones juntando columnas o puedo hacer operaciones con las columnas para ver algunas proyecciones que podría tener, ¿no? Entonces, todo esto me ha afectado solo las columnas. Claro, solo por la presentación. Pero la cantidad de registros es la misma, porque solo hice operaciones con los campos. Más no dije, yo no quiero ver más que tales registros, no, a eso se llama hacer filtros de registros. Yo he hecho filtros de columna y presentaciones de columna, ¿no? Con los operadores que tengo disponibles. Pero también se podría filtrar registros por ciertas características, ¿no? Por ejemplo, para filtros de registros se usa la cláusula where, que significa dónde, ¿no? A ver, veamos, por ejemplo, en EduTech, la tabla de las matrículas. Aparece con el alumno, la fecha, el examen final, etcétera, y 100,
O sea que han habido 100 matrículas entre los diferentes cursos programados que se han dictado, porque aquí en esta tabla de matrículas me dice todas las matrículas de todos los cursos que se dictaron. Se dictó el curso programado 1 hasta acá. Y estos son los registros nada más del curso programado 1. Después vienen los registros del curso programado 2, ¿no? Que alguno se matriculó, que en otras obtuvo, etcétera, ¿no? Y así están todas las matrículas, pero de todos los cursos que se dictaron. Hasta el último, que es el 16. El curso programado 16, que empieza en el 91. Ahí está. Ese es el curso programado 15. Después está el curso programado 16. Después está el curso programado 17. Entonces, están pues todos los cursos programados. ¿Y qué tal si el director dice, quiero ver las matrículas, pero de tal curso nada más? Ah, entonces no quiero ver las 100, los 100 registros, sino solo algunos que corresponden solo a un código de curso programado que me especifique el director o la persona que me está solicitando. Ese es el filtro. Todos los que cumplan con ser de ese curso programado. ¿Cuál? Bueno, veremos qué nos pidió. Quieren para el curso programado 2. Lo que pasa es que está así. O sea, tiene, a ver, si lo miramos así. Los 10 primeros son del curso programado 1. Después las siguientes son del curso programado 3. Después las siguientes del curso programado 4 y así sucesivamente. Pero resulta que solo quieren ver del 2 nada más, los que cumplan con eso. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que se llama una cláusula condicional. Un where. Quiero ver el ID de curso programado, el ID de alumno y promedio, así como lo estoy viendo acá. Pero quiero verlos, a ver, así ahora. Ahorita me aparecieron solo los campos que yo quiero, pero siguen apareciendo así en filas. No quiero las 100, solamente quiero las que cumplan con que el curso programado sea el curso programado 2. El curso programado 2. Entonces uso la cláusula where y es una cláusula condicional que me dice presentar los datos de la tabla, pero solo los que cumplan que el ID de curso programado sea igual a 2. El where dice dónde se cumple esta condición. Where, ¿dónde? ¿Y cómo hace la verificación para presentar lo que usted quiere? Pues el motor de base de datos trabaja así. Empieza por el primer registro de la tabla, porque se consulta una tabla. Empieza por el primer registro de la tabla y verifica, a ver, esta condición, ID de curso proc igual 2, esto es lo que tiene que verificar registro por registro, en toda la tabla. Y verifique, por ejemplo, a ver, para el primer registro de la tabla, ID de curso proc igual 2, ¿será cierto? ¿Qué dicen? ¿Me están escuchando? No se me han dormido, ¿no? A ver. Esa condición, ID de curso proc igual 2, en este primer registro, ¿es cierto o es falso? Falso. Falso, porque es 1, ¿no? Y después el motor, Falso. falso, se va al segundo registro y pregunta, ¿en el segundo registro la condición es cierta o es falsa? Falsa. Falso. Falsa. Y sigue así, Falso. registro por registro, hasta que llega el registro 11, mira, llega el registro 11 y pregunta, ¿y de curso programado igual 2 es cierto o es falso? Cierto. Falso. Ahí es cierto. Cierto. Es cierto. Ahí es cierto, en el 11 es cierto. Y luego sigue preguntando hasta que llega 20. hasta el 20, ¿no? Ujú. Sigue preguntando, esta misma condición lo hace registro por registro y llega al registro 20 y también cumple, ¿no? Todos los que cumplan con que esta condición sea true, o sea, verdad, van a presentarse en la salida de la consulta. O sea, se van a ubicar en RAN, en la tabla temporal que va a presentar los resultados. Todos estos de acá, los que empezaron en el 10, creo, hasta el 20 nomás. Esos van a estar en la salida de la consulta. Van a estar en la salida de la consulta. Pero los demás sigue preguntando, ¿eh? Ya llegó al 20 y ahora va al 21. Y en el 21, ¿se cumple la condición? No, no se Y ahí cumple. no, ya. Y ahí sigue preguntando y sigue preguntando hasta que llega al último registro. Tiene que hacer así, va a barrer con todos. Y en el último registro tampoco se cumple, porque es 16. Es decir, solo se va a cumplir alguna parte de la tabla, algunos registros de la tabla van a cumplir con el condicional. Y eso se van a presentar en la salida de la consulta. Entonces el resultado sería el siguiente.
Ya no aparecen los 100 registros, ¿no? Aparecen 10 nomás. Son 10 solo los que cumplen con esa condición que el ID de curso PROC es igual a 2, ¿no? Pero fíjese el método de trabajo del motor de base de datos, ¿ah? Va a empezar desde el primer registro de la tabla y se va a ir hasta el último y a todos les va a preguntar lo mismo. Y solo los que cumplen con la condición van a salir en la salida de consulta. Bueno, aquí no era mucho, eran 100 registros, ¿no? Pero imagínense que usted hace una consulta pues a una tabla que tiene 1.000.000 de registros. Pues la pregunta la va a hacer 1.000.000 de veces, ¿ah? Y podría ser que el lugar se demore un poquito, ¿ah? Sí, se puede demorar, depende de la cantidad de registros y depende del condicional. En este caso es una sola condición. El where tiene al costado lo que se llama una expresión booleana, o sea, una expresión que puede devolver solo dos valores, o es verdad o es falso. Los que sean verdad salen en la salida de la consulta del select y los que no, no salen. Pero esta expresión de validación es muy sencilla, ¿no? Es una expresión lógica simple. Pueden haber expresiones complejas, ¿ah? Que se juntan con operadores lógicos que le piden varias condiciones que se deben cumplir en diferentes campos inclusive, y ahí inclusive puede demorarse más todavía porque la valoración es por cada registro, y si la expresión lógica es pesada, y además le añadimos a eso que tiene muchos registros la tabla, y si además de eso le añadimos de que, por ejemplo, vamos a trabajar con varias tablas a la vez, consultas a varias tablas, pues la cosa se pone dura. Pero hay posibilidades de superar eso, sí. Sí, hay herramientas que le vamos a ir viendo poco a poco que optimicen el resultado de las consultas. Bien. Pero vamos primero entendiendo pues cómo funcionan, ¿no? A ver, vamos a la base de datos Norvin ahora. Voy a hacer una consulta a la tabla de los que son supers proveedores, ¿no? Los proveedores. Entonces, no quiero ver todos los campos, quiero ver solamente el código del proveedor, el nombre del proveedor que es una empresa y el país de donde proviene. Solo eso. Entonces, solo me aparecen 3 campos, ¿no? Pero de todas maneras todos los registros, ¿no? O sea, los 29 registros, 20 proveedores, 29 proveedores que hay. Cuando hago la consulta así total, igual me salen 29 acá, miren. Me salen 29. Ahora yo solamente voy a filtrar columnas. No quiero ver todas, quiero ver el código, el nombre y el país, ¿no? Y bueno, y filtro a 3 columnas, pero igual son 29 registros, porque no he hecho ningún filtro con respecto a los registros, solamente a las columnas de presentación. Siguen habiendo 29. Entonces ahí puede surgir un requerimiento, ¿no? Les pueden decir, a ver, el usuario, el jefe, el gerente, no sé, les dice, oye, quiero ver los proveedores, pero solo los que sean norteamericanos, o sea, los que sean de Estados Unidos. Ah, ya. Entonces el where ahora va a tener una expresión condicional que va a verificar por un valor textual. En este caso, el país es Estados Unidos, según la codificación que tenemos acá, es USA, ¿no? USA. Entonces, los que cumplen con esa condición son los que van a salir en la salida de la consulta. De estos 29, va a ser 29 veces la pregunta. Country es igual a USA, por ejemplo, pregunta por el primero. Pregunta por el primer proveedor. ¿Es de Estados Unidos? No, es de Inglaterra. Pregunta por el segundo. ¿Es de Estados Unidos? Sí, sí es de Estados Unidos. Ese va a salir en la salida de la consulta. Y así va a preguntar a todos. ¿Pero cuántos salen en total? Hagamos la consulta. Y veamos, de esos 29 registros, de esos 29, solo 4 lo cumplen. Quiere decir que 25 no lo cumplen, ¿no? 4 son de Estados Unidos y nada más que 4. Ahí está. Y ahora, a ver, otro ejemplito más. Vamos a ver la tabla de categorías. Enorme, ¿no? Y fíjese que hay 8 categorías. Hay 8 categorías que corresponden a los diferentes productos que hay, ¿no? Hay bebidas y condimentos, etcétera, ¿no? Pues, ahora yo quiero ver los productos que corresponden, por ejemplo, a bebidas. Pero bebidas, verifico en categorías que corresponde a la categoría 1. Categoría 1 es bebidas. Entonces, hago mi consulta a la tabla productos y condicionales que el código de la categoría sea 1. Sin hacer el filtro, a ver, sin poner el where, solamente haciendo la consulta, veo que hay 77 productos. 77 filas. Y ahora solo los que cumplan con que pertenezcan a la categoría 1, o sea, bebidas. De esos 77, ¿cuántos los cumplirán? Pues 12. Fíjense, categoría 1, 1, 1, 1. Solo son de la categoría 1, o sea, los que son bebidas, ¿no? El resto no salió. De los 77, solo 12 cumplieron.
Otra vez el usuario nos pide ahora algo parecido a lo que nos pidió antes, pero ahora el país es Australia. Quiere ver los proveedores, pero los que son de Australia nomás. Ah, entonces le pongo fácil, pues, ¿no? Country igual a Australia. Y ya antes me salía creo que 4, ¿no? Ahora me salen 2. O sea, los que son de Estados Unidos, ¿cuántos salieron? Salieron 4. Pero cuando yo quiero ver los proveedores que son de Australia, pues salen 2 nomás. Y ahora es donde empiezan ya pues a ponerse un poco fastidiosos los usuarios, ¿no? Y te dicen, a ver, quiero ver los proveedores, pero los que son de Australia y los que son de Estados Unidos también. Los dos quieres ver. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo dos expresiones lógicas, ¿ya? La expresión lógica de country igual USA. Además tengo otra expresión, country igual a Australia. Son dos expresiones lógicas con las que tengo que trabajar para poder hacer mi consulta. Las dos expresiones lógicas tienen que en todo caso trabajarse, valorarse de alguna manera. ¿Con qué se pueden operar expresiones lógicas? Pues con operadores lógicos, pues, ¿no? Yo tengo dos principales, ¿no? El operador lógico AND, que junta dos operaciones, dos expresiones, y el operador lógico OR, que también junta dos expresiones. El AND tiene la característica de que para que dé verdad, las dos expresiones que estás comparando con el operador AND tienen que ser ciertas. ¿Ah? El primero y la segunda expresión tienen que ser ciertas para que el operador AND te devuelva verdad. En cambio, el operador OR, que une también dos expresiones, para que te dé verdad, ¿qué tiene que pasar? Pues si la primera es falsa y la segunda es verdad, igual da verdad. Si la primera es falsa y la segunda es verdad, también da verdad. Si la primera es verdad y la segunda es verdad, también te da verdad. Entonces, ¿cuándo te va a dar falso? Cuando las dos sean falsas. O sea, el OR te exige que por lo menos una de las expresiones sea verdad y suficiente con eso, y luego te da el valor de verdad. Solo la única manera que el OR devuelva falso es que las dos sean falsas. Ahí sí te devuelve falso. Bueno, el requerimiento del usuario ha sido así. Quiero ver los proveedores que son de Estados Unidos y los que son de Australia. Yo sé que ahí tengo dos operadores que puedo usar, el AND o el OR. Como el usuario me ha dicho así explícitamente, ¿no? Quiero ver los proveedores que son de Estados Unidos y también los que son de Australia. Y es AND, ¿no? Entonces le pongo AND, pues, ¿no? Seguro es AND, digo, me puedo confundir con requerimiento del usuario. Son dos condiciones. Que country sea igual a USA y la otra que country igual sea igual a Australia. Pero como me dice, quiero ver los de Estados Unidos y los que son de Australia, entonces digo es AND, pues, porque AND es sí, ¿no? Entonces cuando haga esto, ¿qué sucede? Me sale vacío, no me sale nada. ¿Por qué? Porque acuérdense, pues el operador AND compara dos expresiones lógicas, dos expresiones booleanas. Si son verdaderas ambas, te da verdad. Basta que una no sea verdad, una sea falsa, todo te sale falso. Y recuérdense que la expresión del where se verifica registro por registro en la tabla. Registro por registro se va a verificar. Imagínate que estás en el primer registro y que realmente es de Estados Unidos. Ese cumple la primera condición. Pero en ese mismo registro se evalúa también si country es igual a Australia. Bueno, si ya es de Estados Unidos no va a ser de Australia, pues, o sea, la segunda es falsa. ¿Verdad con falso? Da falso con el AND. Ya, es de Australia. Entonces country igual a Australia es cierto. Y country igual a USA tiene que ser falso. Entonces falso con verdadero da falso también. No sale. Y entonces, ¿cuándo va a salir verdad? Debería salir verdad cuando las dos expresiones son ciertas. O sea, que country igual USA sería cierto y que country igual Australia también sería cierto. Pero acuérdense que eso se evalúa registro por registro, ¿no? Entonces no vas a encontrar pues un proveedor que sea de los dos a la vez en el mismo valor, en el mismo campo country no va a tener USA y también va a tener Australia. No, tiene uno de ellos nada más. Por eso es que nunca sale verdad, porque sería verdad siempre y cuando se cumplan los dos a la vez. Entonces no era pues con AND. Lo que en realidad quería es que sea de Estados Unidos o si no, que sea de Australia. Basta que sea de Estados Unidos y no me importa el resto, que sea falso, sale verdad. Basta que sea de Australia, no me importa que el otro sea falso, sale verdad. ¿No? La única manera que salga falso es que no sea ni de Estados Unidos ni de Australia, que sea de Brasil, por ejemplo. Si es de Brasil, ese es falso, y el otro también es falso, sale falso y no sale en la salida de la consulta. Entonces, era con OR. Y ahora sí me salen pues 6. 4 que eran de Estados Unidos y 2 que son de Australia. Ahí se han juntado. Tiene que tener mucho cuidado
con los operadores lógicos, ¿no? Y no confundirlos con el lenguaje cotidiano del usuario, ¿no? El usuario puede hablar a su manera, pero yo tengo que hablar en el lenguaje matemático, porque acuérdense que este es un lenguaje de programación, ¿no? Y está guiado en bases matemáticas también. Todo lo que hay dentro del computador, si usted lo revisa, lo destapa, que va a encontrar circuitos electrónicos, ¿no? Puertas lógicas que están conformando los circuitos de memoria, los circuitos del procesador mismo, todos con circuitos que tienen operadores, puertas lógicas. AND y OR, es básicamente eso, ¿no? Yo he trabajado cuando estudié, pues, en mis experimentos, en mis estudios de ingeniería electrónica, con circuitería. Tenía que hacer operaciones con circuitos AND y OR para ver qué salía, ¿no? Hacer todo un rollo para hacer algún tipo de operación lógica, ¿no? Y así trabaja, en realidad el computador trabaja con unos y ceros, ¿no? Y todos trabajan a través de puertas lógicas. Y la lógica matemática que se incluye ahí es la que tenemos que usar también para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Así que no hay que confundirse con la lógica cotidiana del usuario, ¿no? Y él te puede decir de una manera, yo quiero ver los proveedores que son de Estados Unidos y los que son de Australia. Pero el operador no es AND, sino es OR. Hay que tratar de traducir lo que el usuario quiere realmente. En Market Perú se presenta una lista de productos, dice, presentar una lista de productos comestibles, o sea, de consumo humano. De consumo humano, Market Perú. Me ubico en Market Perú. Sé que tengo una tabla de productos y la presento, ¿no? Y ahí voy a discriminar, a ver cuáles son los de consumo humano. Debe haber alguna forma de discriminar para poder filtrar. Y ahí está, ahí me salió. Son 138 productos. Pero el problemita es que por el nombre va a estar bien difícil que pueda encontrar una regla o una norma que me sirva para mi operador lógico y hacer el filtrado en base al nombre, porque mire, caramelo, chocolate, bueno, yo sé que eso se puede comer, pero ¿qué regla me va a permitir encontrar que son comestibles o no? En el nombre va a estar difícil, ¿no? Entonces mejor busco otra forma. Es por categorías, porque cada producto pertenece a una categoría. Entonces, antes de hacer el trabajo del filtrado en la tabla, primero voy a ver las categorías que hay. Me ubico en la tabla categoría y hago una consulta a la tabla categoría. Y bueno, ahí sí está más fácil, ¿no? Tengo 6 categorías y de ahí tengo que ver cuáles son las de consumo humano, pues, ¿no? Para poder utilizarlas en el filtrado de la tabla producto ahora. Digo, a ver, la categoría 1 es comestible, golosina, sí. La categoría 2, embutido, jamonada, jamones sí también. Se puede comer, aunque no es tan saludable, pero se come. La categoría 3, a ver, higiene personal, jabones, pastas dentales, champú, ¿eso se puede comer? Bueno, eso no, pues, ¿no? Entonces no es comestible. Y luego la categoría 4, lácteos, leche, yogur, eso sí. La categoría 5, licores y gaseosas, bueno, se puede tomar, no en exceso, pero sí se puede. Pero la 6 es imposible, ¿no? La 6 es limpieza, detergentes, desinfectantes, insecticidas, veneno. No, imposible. Lo único que es comestible es la 1, la 2, la 4 y la 5. Y son 4 valores que hay que utilizarlos en el filtrado de la tabla producto ahora. Porque en la tabla producto tengo cuántos productos, ya dijimos, eran 138. Pero el filtrado, ¿cuál es? Las condiciones que he puesto arriba, ¿no? Las condiciones que he puesto arriba. Que sea la categoría 1, o si no, que sea la categoría 2, o si no, que sea la categoría 4, o si no, que sea la categoría 5, ¿no? Son 4 expresiones lógicas que están unidas por OR. ¿Por qué por OR? Porque con el OR tengo la posibilidad. Basta que una sea cierta, no me importa el resto, sale cierto. Es decir, siempre va a ser, en todo caso, cierta una de ellas, no las 4, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si es la categoría 3? Pues todas son falsas, todo sale falso y no se presenta, ¿no? Cuando el Word devuelve en la expresión lógica falso, no se presenta. Cuando devuelve verdad, sí se presenta. Entonces hagamos la consulta y miren, de los 138 filas, 82 cumplen con el requisito. Aparece la 1, aparece la 2, la 4, la 5, pero por ningún lado va a aparecer la 3 ni la 6, ¿no? ¿Sí? Bien, eso es usando el operador OR. Y el operador AND también, ¿no? Vamos. Ahora otra consulta en Market Perú. Si de presentar una lista de productos cuyos precios sean mayores o iguales a 10 y menores o iguales a 20, ¿no? Eso es en Market Perú. Entonces tengo que trabajar con el dato del precio del producto. Pero tiene dos condiciones. Una, que sea el precio mayor o igual a 10. Y la otra condición es que sea el precio menor o igual a 20. Y las dos deben cumplirse, ¿no? Porque, por ejemplo, un producto que tenga el valor 15 cumple con ser mayor o igual a 10
y cumple con ser menor o igual a 15. Pero si, por ejemplo, le encuentran un producto que tiene valor 5, 5 es menor que 10, menor que 20, sí, pero no es mayor a 10, no cumple, está fuera del intervalo. En realidad es un intervalo que va desde 10 hasta 20, ¿no? Le pone mayor o igual a 10, pero menor o igual a 20. Entonces, los dos deben cumplirse a la vez. Vamos a establecer eso entonces. Así. La condición es, primera condición, que el precio, así se llama el campo precio-proveedor, sea mayor o igual a 10, o sea, inclusive puede ser 10, y mayor también. Pero además, ese precio debe ser menor o igual a 20. Podría ser 20 o menos de 20. O sea, cualquier valor que esté entre este intervalo, desde 10 hasta 20, que es un intervalo cerrado, ¿se dan cuenta? Porque es un intervalo que toca las cotas, ¿no? La cota inferior y la cota superior, ¿no? Se están tocando, ¿no? Se están validando también dentro del intervalo. Vamos a ver, haciendo la consulta entonces, presentando el ID de producto, el nombre, el ID de categoría, el precio, y el precio va a ser el filtro, ¿no? Y miren qué sucede. Pues resulta que 28 productos cumplen con esa condición, cuyos precios oscilan entre 10 y 20, ¿no? Vamos a ver si están entre los límites. Por ejemplo, aquí hay 10. Este producto 29 tiene el precio de 10. O sea, está en el límite inferior. No sé si habrá alguno en el límite superior, pero si estuviera, aparecería. Parece que no hay. No hay uno, pero el que se más se acerca de repente es, por ejemplo, no tengo ahorita alguno, ¿no? Pues 17, digamos, ¿no? Pero si hubiera 20 también aparecería. Pero cumplen con esa condición de ser mayores o iguales a 10, hay inclusive uno igual a 10, y de ser menores a 20, ¿no? Pero los usuarios nos van a tener siempre con requerimientos, y los requerimientos se pueden volver cada vez más especiales, ¿ah? Como por ejemplo este. Le piden también en la misma base Dato Market Perú presentar una lista de productos que sean comestibles. Ah, eso lo hicimos antes, ¿no? De consumo humano. Pero cuyos precios sean mayores o iguales a 10 y menores o iguales a 20. Esa es la segunda que hicimos. O sea, nos piden la combinación de las condiciones que sean de categoría de consumo humano y además que cumplan con ciertos requisitos de precios. Tenemos que combinar las dos. Y ahora sí es con IA. La primera, que sean de consumo humano y además que los precios sean en ese intervalo de valores. Hay que combinar las dos nada más. Sería así. Ya, la primera que hicimos antes, ¿se acuerda? Que la categoría sea igual a 1, o si no igual a 2, o si no igual a 4, o si no igual a 5. Y todo eso, entre paréntesis, aquí hay que tener cuidado con los paréntesis porque la lógica usa los paréntesis de forma, ¿no?, que discrimina una condición de otra, la separa. Esa primera condición completa debe cumplirse y además la otra condición completa que va también entre paréntesis, que viene a ser, en este caso, que el precio oscile entre esos valores, entre 10 y 20, ¿no? Mayor o igual a 10 y además menor o igual a 20. Entonces, aquí estamos combinando la primera condición compleja con esta otra condición compleja también a su vez, y esas dos van junto con lo operador. O sea, toda la primera debe cumplirse, todo debe ser verdad, y en la segunda también todo debe ser verdad, porque es con AND, ¿no? Si la primera es verdad y la segunda es verdad, entonces el AND devuelve verdad. O sea, si es de categoría de consumo humano y además el precio está entre esos valores, sí va a salir. Y si no cumple, alguna de ellas no saldrá, ¿no? Puede ser que sea de consumo humano, pero de repente no cumple con el precio, ¿no? Y no va a salir. O puede ser que cumpla con el precio, pero no está en las categorías que están arriba, tampoco sale. Entonces veamos. Salen 19 productos que usted puede verificar en cada caso si se está cumpliendo el requerimiento, ¿no? Que sean de categoría 1, o si no 2, o si no 4, o si no 5. Y sí, sí hay, ¿no? Sí hay. Inclusive 4 no hay, pero ¿por qué no habrá 4? Porque seguro no cumple con la otra condición del precio, ¿no? Porque los precios, mira cómo están. Entre 10 y 20, pues aquí tenemos 10.50, 11, ¿no? Hay uno que tiene 10, ¿no? Es 10 y es de la categoría 5, sí, por eso sale, ¿no?
y así cumplen con ambas condiciones. Pero esta consulta es un poco fastidiosa. ¿Se acuerda que les dije que la pregunta del where, que en este caso es bastante ya grandecita, ¿no? La operación lógica es un poco compuesta, ¿no? Entonces, esa operación tiene que hacerla registro por registro. Y es decir, ¿cuántas veces va a preguntar por cada registro? Miren, cuenten las veces. Por i de categoría igual 1, hay una pregunta. I de categoría 2 es una pregunta más. Y con el OR son 3. Luego acá, i de categoría igual 4, una pregunta. Y con el OR son 4. Y de categoría igual otra pregunta. Entonces, por las igualdades son 1, 2, 3, 4. Y por los OR son 3, son 7. Son 7 preguntas que tienen que hacer para resolver la primera parte. 7. Guarde ese dato, 7. Para la segunda, precio proveedor mayor o igual a 10, va 1. Precio proveedor mayor o igual a 20, va 2. Con el son 3. Aquí van 3. 3, ¿no? Y 7 que habían antes serían 10. Y el AN es una más, 11. 11 preguntas por cada registro de la tabla. 11 preguntas, ¿ah? Si la tabla tiene, pues, como le dije, 500.000 registros, ¿no? Pues la cosa se pone bien dura, ¿ah? Hay que tratar de optimizar esto. De esta manera es un poco larga. ¿Se puede mejorar un poco? Sí, hay operadores lógicos en SQL que le permiten hacer eso. Miren, yo puedo, en lugar de utilizar, cuando se trata de valores que siempre es el mismo campo, con diferentes valores nada más, o sea, se está comparando el campo y se le está cambiando el valor, se puede usar una lista de valores. Y esa lista se puede trabajar con la cláusula IN. Aquí, ¿qué estaría preguntando? Si el I de categoría está dentro de este conjunto de valores posibles, 1, 2, 5 o 4, 1, 2, 4, 5. Primera pregunta, ¿está o no está? Una nada más. Y reemplaza, pues, a las, ¿cuántas tenía acá? Dirán, 7, ¿no? Este IN reemplaza 7 por 1. A 1 nada más, en lugar de estar preguntando 7 veces. Luego, cuando se trata de un intervalo, porque este es un intervalo en realidad, está preguntando si el precio es mayor o igual a 10 o es menor o igual a 20, es un intervalo que va desde 10 hasta 20, un valor que está entre esos límites. Casualmente hay un operador, acuérdense que es un lenguaje de alto nivel, ¿no? O sea, es un lenguaje que se ha escrito en lenguaje humano. El problema es que no es español, no es inglés. Como dice entre, between, pues, ¿no? Y la cláusula casualmente es between, que el precio del proveedor esté entre estos límites 10 y 20. Pero ojo, between solo se puede usar en un intervalo cerrado, donde se toca las cotas, o sea, empieza desde 10 inclusive y llega hasta 20 inclusive. Solo ahí se puede usar between, el equivalente del otro anterior que tuvimos mayor igual y menor igual, que son 3 preguntas, como esta es una sola nada más, entre 10 y 20. Verifica si está en ese intervalo, pero tiene que ser cerrado, ¿ah? Si, por ejemplo, en lugar de ser que el precio sea mayor o igual a 10 y el precio sea menor o igual a 20, ponen el precio sea menor que 20 y que sea mayor que 10, ese es intervalo abierto. Si le ponen mayor y no le ponen igual, así, por ejemplo, ahí ya no está tocando la cota, ya dice que sea mayor a 10, no debe tocar al 10. Ese es intervalo abierto, pero el otro es cerrado, no importa, ese sería un intervalo semi-cerrado o semi-abierto. Por un lado es abierto y por otro es cerrado. No se puede usar between, ¿no? Between solo se puede usar cuando es un intervalo cerrado netamente. ¿De acuerdo? Solo cuando es intervalo cerrado, o sea, se tocan los límites ahí. Si uno de los dos es abierto, ya no se puede. Between es exclusivo para intervalos cerrados, donde las cotas son incluidas también en el intervalo. Cota inferior y cota superior. Bueno, entonces mire, hago esta consulta que me salió 19 filas, no, pero ahora lo voy a hacer con este equivalente. También me salen 19, pero ¿cuántas preguntas se hicieron? Si la categoría está en el intervalo, en el conjunto de valores, va 1. Si el precio está en el intervalo cerrado, va 2. Y con el AN son 3. 3 preguntas en lugar de, cuando salían 11, ¿no? Pues es mucho más rápido, ¿no? Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál de los dos métodos es más eficaz? ¿El primero o el segundo? Pregunta de examen de admisión, ¿ah? O sea, es con trampita. Si le preguntan así, ¿cuál de las dos es más eficiente, más eficaz?
la primera fórmula o la segunda fórmula. Las dos dan lo mismo. Entonces, cuando usted pregunta si es eficaz, eficaz significa pues que llega al resultado. Ninguna de las dos es más eficaz que la otra. Las dos son eficaces, las dos llegan al mismo valor. Diferente es que le pongan la siguiente, que le digan, ¿cuál de los dos métodos es más eficiente? ¿Qué significa ser eficiente? Llegar al mismo resultado, pero utilizando la menor cantidad de recursos, o sea, de la forma más rápida posible. Y el segundo es más rápido, utiliza menos recursos, ¿no? Y usted lo que tiene que buscar siempre, aquí ya cuando trabaje pues con servidores, con grandes cantidades de datos, tiene que tratar de aminorar la carga que va a tener el servidor, porque acuérdese que va a atender a muchos usuarios y va a tener muchos datos en muchas tablas, ¿no? Y ahí sí tiene que, esto sí es importante manejar lo que se llama los recursos, ¿no? Y el segundo método es mucho más rápido, por lo tanto es más eficiente. Llega al mismo resultado, pero utilizando menos recursos. Todo eso lo tiene que hacer en RAM, acuérdese, lo va procesando en RAM. Y aquí lo hace, pero más rápido, ¿no? Y ya usted va a tener que aprender a ser más eficiente con el tiempo, ¿no? Lo que estamos haciendo acá le está ayudando, pero cuando aprenda más herramientas, que lo vamos a ver, por ejemplo, en el segundo curso, que es programación, muchas de estas cosas se pueden optimizar mucho más todavía, ¿no? Por ejemplo, ese caso que les decía, ¿no? De hacer el filtrado, ¿no? O de presentarlo ordenado por una manera, por otra puede demorar mucho, pero hay unas herramientas que vamos a utilizar ya en programación, que hará que esos resultados sean mucho más eficientes. Y lo que hemos visto acá, ¿no? Cuando se quiere ver rangos, por ejemplo en Norwin, otro ejemplo parecido, ¿no? Quiero ver una lista de productos cuyos precios oscilen entre 20 y 40, ¿no? Mostrando el nombre, el código y el precio. Entonces se puede usar así, pero ya saben que más rápido es con between, entre 20 y 40. Pero eso siempre y cuando el intervalo sea cerrado, ¿no? Ahí, por ejemplo, salieron 26 filas. Pero si, por ejemplo, le hacen esto, le dicen de que el precio debe ser mayor a 20 y menor que 40, ahí no están diciendo igual. O sea, no están tocando los límites, las cotas. No se puede usar between, ¿no? Y en este caso el resultado ya no sale 26, sino sale 24. Es que algunos no cumplen con tocar, pues ya no permite que toques las cotas, ¿no? Por eso sale menos. Pero ahí no puedes utilizar el between. No se puede usar between. Solo cuando es intervalo cerrado nada más. Esto también se puede usar en fechas, ¿no? Por ejemplo, quieren ver una lista de empleados que ingresaron en ciertos límites de fecha. Y ya saben, hay que poner las fechas utilizando mejor el formato ANSI, ¿no? Año, mes, día, ¿no? Eso es más seguro, ¿no? Aquí estoy poniendo una fecha inicial, límite cota inferior, y una fecha final, límite cota superior. Aquí estoy en el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre de ese mismo año. O sea, durante todo el año, ¿no? Los que cumplen con esa condición, ¿cuántos son? Pues son tres. Tres cumplen con esa condición de estar, su fecha de ingreso, el hire day es la fecha que ingresaron, ¿no? La fecha que lo tomaron, que empezó a trabajar. Está en ese intervalo que se han pedido y son tres nomás lo que cumplen, ¿no? Por ejemplo, le piden presentar una lista de pedidos realizados el primer trimestre del año 1997 y que fueron atendidos por los empleados 1, 5 u 8. Uy, ahí hay varias condiciones, ¿no? Primero, el filtrado de fecha. Y luego, el filtrado por empleados que atendieron el pedido, porque los pedidos son atendidos por los empleados y ahí aparece su código, ¿no? Entonces, si lo hago así de frente nomás, sin filtrar aún, voy a presentar una lista de pedidos donde aparezca el código del pedido, la fecha del pedido y el código del empleado. En general, tengo 830 filas, ¿no? De pedidos, pero ahí están todos los empleados, todos sus empleados que hicieron los pedidos, todos los pedidos, y con todas las fechas inclusive, toda la tabla. Ahora quiero filtrar por fecha y además por empleado. Entonces tengo que utilizar un where. Where, primera condición, la fecha. El order day es un dato que está acá. Order day debe cumplir con esto, que esté entre el límite inferior, between el 1 de enero del 97 y la segunda condición en la cota superior, que esté
hasta el 31 de marzo, porque es el primer trimestre, ¿no? El 31 de marzo de 1997. Ahí pongo el intervalo de fechas, between. Pero además que haya sido atendidos por los empleados 1, 5 u 8. Y entonces que el Employee ID, el código del empleado, esté dentro de este conjunto de valores discretos separados por comas, 1, 5, 8, ¿no? Y listo. Solucioné el problema de una manera más rápida. Si no, tendría que hacer con OR, y aquí poner dos expresiones mayor igual, menor igual, ¿no? Con between lo hago mucho más rápido y con in también. Entonces, el resultado, ahí está, ya hay 32. 32 registros que si verifican las fechas cumplen con el requerimiento y que solo son de los empleados el 1 o el 5 o el 8. Y para ver, tiene el 1, tiene el 8, ¿no? Y tiene el 5 también, pero nada, no hay más, ¿no? Y además las fechas deben cumplir también a su vez.